Cordial saludo, hermano Armando, pastor de la Iglesia del Señor en este lugar, al hermano Danilo y su grupo de colaboradores en esta misión del distrito. Muy contento de poder acompañarles y esperamos que el alto y sublime Dios nos permita ser de bendición para todos y cada uno de ustedes en esta noche. Amén. También nos acompaña el hermano pastor Mauricio Torres, él es pastor en Enciso y es líder auxiliar de misiones del distrito número 1. Le damos la bienvenida también en el nombre del Señor. Bueno, mis amados hermanos, les saludo una vez más en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Una vez más, me alegra estar con ustedes. Bueno, agradecido de estar con el hermano Jairo Grafe en esta noche. Esperamos que sea nuestro respaldo en esta hora, rogándole a ustedes que no nos vayan a rajar, que tengan misericordia de nosotros. Su hermano Armando, a toda la directiva local acá de Evangelismo de Misiones, una vez más, gracias. Bueno, tendremos más tiempo más tardecito. Amén. También nos acompaña nuestro hermano pastor, hermano Danilo Barrera, pastor en La Pampa, aquí en Colombia, ¿no? No La Pampa, Argentina. Pastor en Pampa, líder de misiones del Distrito 1. Le damos la bienvenida también a nuestro hermano Danilo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hermano Armando, Dios les bendiga. Hermanos de misiones, hermano Jairo, qué alegría tenerlo con nosotros. No solamente esta noche, sino en nuestro distrito. Recién llegado y yo creo que estamos contentos de tener un hombre como hermano Jairo que nos puede aportar mucho a nuestro distrito 1. Amén. Bienvenido, saluda a los compañeros y a todos. Esperamos aportar en esta noche lo que más podemos en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén. También le damos la bienvenida, bueno, él es de aquí, el hermano David Pavón, líder de misiones aquí en la iglesia. También le damos un saludo especial en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Me siento muy contento con la directiva distrital que ha accedido a este programa tan maravilloso que hasta ahora ha sido de bendición para nosotros. Amén. Y también muy contento por tener la visita de nuestro hermano Jairo. Realmente pues fue algo inesperado, fue algo que se cuadró en las últimas 2 semanas y gracias a Dios por el hermano que accedió a estar esta noche con nosotros. Que Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, hay una serie de preguntas. Días pasados repartieron unos papelitos para que los hermanos anotaran ciertas preguntas acerca del evangelismo. De ellas se sacaron como las más generales, como las más llamativas, como las que todos coincidieron en algo. Entonces vamos a iniciar, vamos a tener un tiempo máximo por pregunta de respuesta de la pregunta, 5 minutos, tiempo máximo. Allí tenemos el temporizador que nos va indicando para no pasarnos del tiempo. Entonces quiero iniciar en esta noche que nuestro hermano Jairo Grafe y nuestro hermano Danilo respondan esta pregunta. Primeramente el hermano Jairo y luego el hermano Danilo. La pregunta de los hermanos de la iglesia: ¿cómo sé que Dios me llama a las misiones? Sí. Quiero preguntar antes de responder, ¿los 5 minutos los repartimos entre los dos? No, porque es una sola pregunta. En esta pregunta usted tiene 5 minutos para responderla. Después el hermano Danilo tendrá también 5 minutos máximo para responder. ¿Cómo sé que Dios me llama a las misiones? Ahí está el problema. ¿Cómo saber? Definitivamente, eso es algo de Dios y de la persona. Porque cada uno tiene un llamado diferente. E incluso, algunas personas nunca pensamos ser lo que hoy somos, pastores. Eso no pasó por mi mente, ser pastor, y me dijeron hoy y en 15 días estaba en una obra. De tal manera de que uno no puede precisar exactamente cómo lograr saber que Dios me está llamando. Pero de algo sí estamos seguros. Como esto es un asunto espiritual y Dios sabe a quién llama, Él, el que llama, que es Dios, coloca el sentir en el corazón de la persona. Aunque la persona no lo entienda, eso comienza a arder en la persona. Eso comienza a identificarle dentro de un contexto que responde al llamado. Por ejemplo, el Señor llamó a muchas personas
en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero ellas respondieron al llamado después de que Dios, a través de una serie de elementos que usó dentro de ese contexto particular, les permitió el sentir de que habían sido llamados. Ahora, el llamado es contundente. Después de que la persona tiene ese sentir dentro de sí y que Dios ha hecho una obra en él y que eso va creciendo, Dios comienza a confirmar ese llamado a través de muchos elementos, a través de personas, a través del mensaje, a través e incluso de manifestaciones muy personales para a quien ha sido llamado. Así que esperamos que si alguien ha sido llamado, lo puede entender por lo que Dios ha puesto en el corazón de él. Y a medida de que eso se va haciendo intenso, la persona va comprendiendo para qué ha sido llamado. Amén. Hermano Danilo, tiene 5 minutos. ¿Cómo sé que Dios me llama a las misiones? Bueno, hermanos, qué buena la reflexión que nos da el hermano Jairo. Y bueno, ese hermano que se hizo esa pregunta y que de pronto otros no la notaron, pero también se la hace. Quiero continuar lo que venía diciendo el hermano Jairo. Creo que es algo que sí se despierta de una manera que uno no entiende y pudiera utilizar esta noche la palabra pasión, ¿sí? Porque comienza con una pasión hacia el servicio de Dios y podríamos decirlo que en todos los campos, porque el mismo objetivo de yo hacer algo para Dios me lleva a que esté dispuesto sin importar qué me vayan a decir que haga. Y ahí es donde uno comienza a mostrar una actitud, porque el mismo amor que siento por dentro de hacer algo para Dios se va notando en la congregación, se va notando en las personas que me conocen, no porque sea emotivo solamente, porque a veces cuando es emotivo pues dura poco, pero el llamado realmente debe estar acompañado de algo más profundo que una emotividad. Y por eso el llamado es de Dios, porque uno se va enamorando de lo que Dios le pone a hacer. Algún día dije, no sé por qué uno ama tanto lo que lo va a hacer sufrir, pero uno sabe desde ya que de alguna u otra manera va a sufrir, va a tener situaciones diferentes, va a experimentar nuevas culturas, va a irse a un pueblo donde nadie lo conoce, donde de pronto nadie lo saluda con cariño, va a dejar la familia, pero sin importar lo que le pase, no hay nada uno que ame más que hacer eso. Por eso cuando haya una actitud de servicio en la iglesia, en alguien, hermano, démosle gracias a Dios, porque eso está acompañado de algo que Dios está haciendo internamente en el corazón nuestro. Y Dios nos convence y de repente nos ponemos a disposición. ¿Y qué hay que hacer, hermano? Hay que barrer, ahí estoy. A veces nos tienen que orientar. Yo recuerdo que mi llamado tuvo que recibir enseñanza porque no quería inclusive ni aceptar trabajos que me quitaran tiempo. Pero luego entendí que llegará el momento en que mi tiempo completo se lo iba a dedicar a Dios, pero que mientras tanto tenía que aceptar ese llamado allá en mi trabajo, siendo honesto, siendo responsable, y uno se va dando cuenta que Dios lo va direccionando. Amén. Bueno, se abre el espacio para los panelistas que deseen ampliar, que deseen comentar acerca de este tema. ¿Cómo sé que Dios me llama a las misiones? Si algún panelista quiere ampliar. Bueno, cortico y al grano. Yo no puedo pensar, hermano, y decir, yo quisiera, yo siento llamado por ir a Inglaterra, yo quisiera, yo veo Holanda, yo veo Europa y yo siento un llamado. Y el pastor hace invitación a ir a evangelizar y yo nunca salgo. Eso no es llamado, hermano. Eso es deseo de viajar, ¿cierto? No, sinceramente. Nosotros tenemos que saber que el llamado es algo que va dentro de nosotros. Yo creo que hermano Grafe, hermano Danilo ya nos ampliaron específicamente acerca de esto, pero a mí alguien me dijo una vez, el llamado se tiene que notar en 3 pasos. Primero, la persona individualmente tiene que sentir ese llamado, ese deseo, y ese deseo lo lleva a uno a actuar, como decía el hermano Danilo. Nos lleva a querer servirle al Señor, a estar atento, a no esperar a que el pastor nos diga, sino a estar siempre ahí. El llamado también lo tiene que ver el pastor. Yo no puedo decir, hermano, es que yo siento llamado, es que Dios me mostró. No, el Señor al pastor también le muestra el llamado. Y tercero, a la congregación.
Mire que ahí usted como congregación sabe, usted mira a algún muchacho y dice, ve, este muchacho tiene algo especial, yo lo veo en la obra, ¿cierto? Dios muestra el llamado de estas tres maneras. Entonces la manera de estar seguro de quién es llamado de parte de Dios y quién no. Amén. Siguiente pregunta para el hermano Jairo Grafe y para el hermano Mauricio Torres. Cada pregunta, cada panelista tiene 5 minutos como máximo. ¿Cómo evangelizar a alguien que ni siquiera cree en la Biblia? Hermano Jairo y seguidamente nuestro hermano Mauricio. Hay cosas que escapan de lo que nosotros podemos hacer. Evangelizar a una persona no siempre es un método prefabricado. Definitivamente uno va al campo extranjero y se da cuenta que trabajar en otro país es totalmente diferente a trabajar en Colombia. Por ejemplo, yo trabajé 16 años como pastor aquí en Colombia antes de ir a las misiones. Y cuando salí a las misiones era directivo distrital y había sido de los jóvenes nacionales. Así que tenía una cantidad de argumentos, supuestamente. Pero cuando llegué a Nicaragua y fuimos a varios países de Centroamérica a trabajar, realmente las cosas no son como uno cree. Y usted puede decir a un ateo, yo le voy a decir esto y esto y esto, y cuando está al frente de él, todo se le olvida. Tiene algunas bases, y eso es importante. Pero lo más importante es que el que va a evangelizar desde muy temprano le dice, Señor, ¿a dónde me necesita hoy? ¿Con quién quiere que comparta? Y Dios le lleva a la persona, puede ser un ateo. Pues que uno dice que es un ateo. Vea, hermano, yo conozco médicos, presidentes de grupos científicos aquí en Colombia, en Ibagué, y eran incrédulos a esto. Y Dios obró milagros dentro de los hospitales y terminaron creyendo. Yo creo que más bien la persona debe tener una disposición a hacer lo que Dios lo incline a hacer y Dios va a dar las palabras en el momento dado, porque no hay como un bosquejo directo para hablar con X persona. Amén. Siguiente panelista, hermano Mauricio. ¿Cómo evangelizar a alguien que ni siquiera cree en la Biblia? Bueno, nuestra mayor arma, cierto, evangelismo es la palabra de Dios. Yo normalmente cuando comienzo a evangelizar le pregunto a alguien, usted, y entro por este punto, me gusta salir mucho y preguntarle, ¿usted si en la Biblia en la casa? Entonces yo me dicen, sí, si no, normalmente cargo alguna, si no la tienen, le digo, ¿le gustaría que se la regale? ¿Cierto? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y cuando me dicen que sí, entonces les digo, bueno, hay que creerle a la palabra de Dios y si usted me da la oportunidad, le explico. Si nos vamos al punto de no creer con la palabra de Dios, diríamos que el arma prioritario que tenemos cada uno de nosotros se nos cae. Pero gracias al Señor que el Señor no solamente dejó sus palabras y sus hechos en las Sagradas Escrituras, sino que a través de la historia y a través de muchas muestras de lo que Dios ha hecho, se están encontrando ahora. Usted se da cuenta que ahorita donde el pueblo de Israel pasó el mar, ¿cierto? Se han encontrado parte de los carros egipcios y bueno, a través de la historia y por estos hechos, aún en la NASA se ha podido comprobar por hechos de lo que Dios ha hecho, el poder de él. También, bueno, el hermano Danilo acá de pronto él va a ampliar un poquitico más, pero una manera de predicar el evangelio, si alguien cree, es con el poder de Dios. Alguien puede ser que no crea en la palabra del Señor, pero usted puede orar por él en medio de una necesidad, orar por algún problema que él tenga y Dios responde. Y en medio de esto él no te va a tener argumentos para decir que no es así. Bueno, se abre el espacio, 5 minutos también, para cualquier panelista que quiera responder o ampliar la pregunta, ¿cómo evangelizar a alguien que ni siquiera cree en la Biblia? Sí, yo creo que uno de las circunstancias que podían ir en contra del evangelista es agendarse a la hora de evangelizar. Porque a veces creemos que el agendarnos nos va a funcionar. Yo voy a evangelizar a X o Y persona, entonces como esa persona tiene esa inclinación, yo le llevo esto. Bueno, me dicen que no creen en Dios, entonces yo le llevo esto. Pero realmente lo que dice hermano Jairo, hermano Mauricio es verdad. Nuestro Dios sigue siendo multiforme. Y a la hora de uno enfrentarse con la necesidad, a veces uno encuentra que de la manera más sencilla Dios puede tocar a esa persona. La convicción que debe tener el evangelista no es lo que se va a encontrar, sino lo que lleva. Y en la medida de que lo que yo tengo sea importante para mí y sea suficiente y no haya algo más grande que lo que tengo, no me va a interesar lo que me encuentro.
Si considero que lo que me voy a encontrar es más importante y más poderoso que lo que yo tengo, voy a sentir o voy a retroceder o voy a evitar predicarle a alguien. Pero si estoy convencido que lo que tengo es más grande que cualquier cosa que me voy a encontrar, inclusive con alguien que no crea la palabra, yo igual le predicaré, porque la fe viene por el oír. Y si de pronto en el momento quiso como demostrarme que no le interesó, estoy seguro que esa palabra ya muy sencilla que le dije hará un efecto. Amén. Porque eso dice la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Así se la predique a quien sea. Amén. Siga, hermano. Me puse fuera del tiempo, pero si me No, pues permite. tiene otros 5 minutos. Quisiera compartir una experiencia que hace poco viví en Barranquilla. Una familia asistía a la iglesia de los Cusules, donde estaba trabajando, pero el esposo, un gran profesional, no creía en la palabra. Me dijo: don Jairo, le voy a enviar a su correo para que me responda por qué no creo a la Biblia. Y me mandó una cantidad de textos que según él se contradecían. Me mandó hasta cuántos había mandado a matar Dios en el Nuevo Testamento. Me mató todos los textos, mató aquí tanto. Cuando agarré los argumentos de él y leí lo que él mandó a decir, y él decía: ¿cómo voy a creer yo en su Dios si lo que la Biblia dice no es verdad? El caso es que la esposa de él estaba asistiendo y los hijos también. No me puse a contender con él. Siempre: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julano? Tal, mucho gusto, lo llamaba. ¿Cómo está, tocayo? ¿Qué tal? Un día la señora resultó con cáncer. Y para no alargar el asunto, el Dios de la Biblia, ni él creía en ese Dios, y menos en su palabra, terminó sanando el cáncer de la esposa de él. Amén. Y la gente en la clínica y todo el mundo, ¿qué pasó? Y el hombre, pese a todos los argumentos, le tocó aceptar que aunque él no creía en esta Biblia, lo que ahí dice es verdad. Y el Dios de la Biblia es verdad. El Señor sanó a la esposa. Y el hombre, ahora que me vi, hace un mes llegué aquí. Y él está asistiendo a la iglesia. Amén, gloria al Señor. Siguiente pregunta para el hermano Jairo Grafe y para el hermano Julián Uribe. ¿Cómo puedo llegar o con qué palabras, versículos, hablarle a una persona de otra creencia, en este caso de una creencia trinitaria? Amados hermanos, cuando me levanté en el Evangelio, yo creía al Señor aquí en Becerril, Cesar. Solamente tenía 8 años. A partir de los 8 años comencé a caminar con Cristo, pero mi mamá había sido adventista del 7º día. Entonces había mucha distancia entre la fe verdadera y el ser sabático. Al fin y al cabo, Dios transforma a mamá, pero quiero decirles que a veces se crea entre nosotros una atmósfera pesada en contra de las personas que profesan otra fe, y eso no es bueno. No se necesita exactamente versículos, porque los versículos que uno dice es para contradecir. Entonces uno se llena de argumentos para refutar y eso no trae nada bueno. Así usted tenga la razón. Entonces no hay que tener textos para refutar, porque ese método que hemos usado en Colombia no sirve en el extranjero, ni siquiera aquí en Colombia. ¿Cómo hicimos en otros países? Yo llegué a Nicaragua. En Nicaragua los del nombre nos tienen fobia, porque en el extranjero a los que somos del nombre, los mismos apostólicos nos miran de lejos, la misma UPC. Antes dicen llegó como un enemigo. ¿Sabe quién le da la mano al pentecostal del nombre en el extranjero? Los trinitarios. Ellos son los que nos dan, abren puertas, nos invitan, nos llevan, nos traen. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Me hice amigo de todos ellos. Nunca peleaba con ellos. Aquí dice uno en Colombia: hermano, ni primo siquiera. Y allá era mi hermano. ¡Ay, bendito! Mi hermano. Y déjele termino. Bautizamos 2 pastores trinitarios y una misionera.
Nunca comencé a contender con ellos. Nos hicimos amigos, los invitaba a mi casa. Jamás hablamos de la Biblia ni de doctrina menos. Estamos, y un día dice, oiga, a propósito, misionero, tengo algunas inquietudes. Tranquilo, pastor, dígame cuándo hablamos. Nos reunimos 3 días, el pastor con unos líderes y una pizarra. 3 días. Arrancamos a la 1 de la tarde, terminamos 6, 7 de la noche. 3 días. El tercer día dice, misionero, bautíceme y bautíceme también a mi familia. Es el mejor método. No contender. No. Hágase amigo de la gente. Si es un cura, hágase amigo del cura. No, ¿por qué vamos a pelear con la gente? El Señor no hizo eso. Reverendo, buenas, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Hágase amigo de la gente, del cura, del trinitario, del uno, del otro. Y hermano, esa es la clave para llegar a él. Muy bien. Hermano Julián, tiene 5 minutos. ¿Cómo puedo llegar con palabras, versículos o de qué manera a una persona de otra creencia, en especial trinitaria? Bueno, indudablemente pienso yo que antes de abrir el Antiguo Testamento, citar Isaías 9:6 o citar Deuteronomio 6:4 o la carta a los Romanos 9:5, hay una carta que hay que abrir primero, que no está en la Biblia. Vosotros sois cartas leídas, ¿me entiende? Esa es la primera que un evangelista debe presentar antes de cualquier otra. Nuestra vida. Sí. Ahora, en base a esto también, hermanos, es muy indispensable que nosotros miremos con amor las almas. ¿En qué sentido? En todos. Si yo me acerco a una persona de creencia católica, yo me acerco a decirle Jesucristo lo ama, Jesucristo quiere salvarlo. Pero a veces no miramos igual a una persona de otra creencia por allí que de pronto sabemos que se nos va a trancar, se nos va a poner ahí firme. Y entonces llegamos armados, ¿sí? Y a veces, hermano, nosotros sin armas podemos desarmar. Sin armas podemos desarmar. Si nosotros llegamos armados, la otra persona se da cuenta y entonces también se arma. Y cuando hay 2 personas armadas, ¿qué pasa? Se forma un problema. Llegar desarmados en el sentido de que no venimos a contender, no venimos a obligar, venimos a hablar de Jesucristo, a hablar del Señor. Si nos damos cuenta, hermanos, que se presenta la oportunidad para otra charla, nosotros debemos bajar la guardia y muchas veces permitir que Él tome la ventaja. O sea, me explico. Permitirle, ustedes recuerdan lo que les conté que días, que lo que faltó fue que oraran por mí los trinitarios en el parque, sí, para dejar las puertas abiertas. Entonces es muy importante, amados hermanos, primero, que antes de abrir esta nuestra vida, ya la están leyendo. Es importantísimo. Lo demás, o sea, habrán otras cosas en las que Dios intervendrá y es necesario que vayamos llenos del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Está abierto el espacio si algún panelista desea ampliar la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo, con palabras o de qué forma, hablarle a una persona de otra creencia, en especial la trinitaria? Amén. Retomando lo que dice hermano Julián, es mejor perder una conversación y no perder un alma. Porque a veces ganamos la conversación
y decía un hermano, hermano, le di una paliza. Usted viera cómo lo dejé. Lo cogí, pam, pam, pim, pa' acá, pam, pa' allá, y lo dejé. Lo maté. Y le dije yo, ¿y se lo ganó? No. Lo perdió. Porque le dijo de todo, le ganó. Tenía más argumentos y tenía la verdad, lógico, pero no era el tiempo de decirse. Yo quisiera que abrieran rápidamente Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso del 24 al 26, nos lo pusieran allá rapidito. Y les doy podríamos decir que este hombre, y me ha funcionado personalmente, se lo digo, logramos bautizar 17 personas trinitarias en Berlín. Y bueno, que nos sirva. También logramos bautizar, no lo he dicho mucho, la verdad, porque el muchacho está ahí, está asistiendo, pero muy poco, pero Dios dejará porque logramos bautizar a un muchacho que ya le faltaban 4 semestres para ser sacerdote. Amén. Se llama Edison Cote, de hecho hoy lo invité a ver si venía, él ya vive aquí en Bucaramanga. Pero bueno, les cuento algo que ha funcionado. No le quitemos lo que tienen, démosle lo que les hace falta. ¿Sí? Es una clave que por lo menos me ha funcionado. Ellos tienen cosas de Dios, pero nosotros somos conscientes que le hacen falta algo. Entonces lo quiero reflejar en la Biblia con un hombre llamado, que usted lo conoce muy bien, Apolo, ¿cierto? Entonces mire, en este versículo aparece 24 al 26. Aparecen las cualidades que le encontró, y creo que el que escribe acá es un hombre de Dios de este lado y le resalta las cualidades. Dios es especialista en resaltarle lo que el hombre tiene bueno, pero precisamente por eso bueno que tiene le manda a llevar lo que le hace falta. Amén. Porque la gente tiene cosas buenas y Dios nos mandó a nosotros a llevarle lo que les hacía falta. Entonces, las cosas buenas, por lo menos el versículo es 18, Hechos 18, 24 al 26. Entonces miren las cualidades que se le encuentran a Apolo. Era natural de Alejandría. El solo hecho de decir que era de Alejandría era que un hombre muy estudioso, porque en la época de Alejandría era la ciudad de las universidades. Amén. Varón elocuente, poderoso en la escritura, instruido en el camino del Señor, tenía cosas de Dios, instruido, ferviente en espíritu, era maestro y también enseñaba diligentemente las cosas del Señor. ¿Tenía cosas buenas o no tenía cosas buenas? Pero le hacía falta. Entonces aparecieron 2 evangelistas llamados Priscila y Aquila. Mire lo que hablaban los hermanos de la prudencia, de lo que hablaba el hermano Jairo, que era el hermano, de la prudencia. Primero que todos lo oyeron, porque para poder sacar esa conclusión lo oyeron, ¿cierto? Lo oyeron atentamente, dice la Biblia. Pero luego no lo avergonzaron en público, porque a veces nosotros decimos, usted está errado en público. Eso que usted dice no es verdad. Y cuando yo le digo a alguien está errado, quiere decir todo lo que usted es, lo que dice. Entonces lo matamos de una vez. Entonces dice que ellos descubrieron primero su necesidad y lo tomaron aparte. Eso es importante. Lo tomaron aparte. Vamos a decir, le valoraron lo que tenía, le tomaron aparte y luego dice, cuando lo tomaron aparte fueron prudentes, respetuosos, se hicieron amigos, se ganaron la confianza y luego dice la palabra de Dios y les pusieron, ¿qué? Más exactamente el camino de Dios. Es lindo, ¿cierto? O sea que sí le hacía falta algo. Y dedujamos ahí que podía ser que le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús. Y yo creo que sí. Amén. Entonces ellos no lo atropellaron. Démosle lo que les hace falta. Y eso le dije un día a un trinitario. Le daremos lo que les hace falta. Y a su debido tiempo. Amén. Amén. Siguiente pregunta para los panelistas. Estas preguntas fueron sacadas de todos los hermanos que anotaron en estos papelitos días atrás. Me preocupan los niños. Hermanos, dennos herramientas cómo evangelizar a la familia de los niños. Hermano Grafe y cualquier panelista que desea ampliar esta respuesta a esta pregunta. Yo creo que hay algunas cosas que podemos hacer como base.
Cuando estaba el hermano Coneo, creo que es Olimpo Coneo. Olimpo. De pronto él me llama y dice, hermano Grafe, ¿qué considera usted que podemos hacer en la niñez? Yo había trabajado en Colombia 6 años con la escuela dominical. Entonces yo le digo, vea, se debe de tener en cuenta que en las cartillas que hacemos vaya lecciones dirigidas en esto que tiene que ver con misiones, para que el niño desde pequeño vaya escuchando eso. Entonces, ese trabajo de la escuela dominical lo estamos haciendo nosotros porque a nivel nacional no salió insertado en el programa de ellos, pero a nivel local nosotros lo hacemos. Le pido a los maestros de escuela dominical local que para lograr hacer un tremendo trabajo con los niños, pues preparemos los niños nuestros. Y que el día misionero, que es el primer domingo, toda la iglesia, ya lo estamos haciendo aquí en Bucaramanga, cada miembro de la iglesia, antes de ir a casa a las 12, se le da 2 tratados y a los 100, 200 niños se le da una bomba y cada bomba dice Jesucristo te ama, esto y aquello, y esa multitud de niños se orientan para que saliendo se la entreguen a otro niño, a otro allá, a otro, y los adultos. De esa manera, pero que ese domingo las lecciones de ellos también tengan que ver con despertar en la niñez el anhelo de cumplir también esta misión. Muy bien. ¿Algún panelista que desee ampliar la respuesta a esta pregunta? Bueno, ahorita realmente pues está un poco espinoso, ¿cierto? Voy a decirlo por qué. En el primer lugar que yo estuve, que fue Jesús María, que fue Campo Blanco, gracias a Dios el Señor en los 2 lugares, tanto Jesús María como el Hato, que eran obras misioneras, ya ahorita en sí pues consolidado y tiene un buen grupo de niños, pero en estas 2 primeras trabajamos muy bien con los niños y el Evangelio en Colombia prácticamente comenzó también trabajando con la niñez. Ha sido de las herramientas más fuertes que hemos tenido para evangelizar. En los municipios es más fácil porque en los municipios todo el mundo conoce al pastor y todo está cerca, 4 cuadras. Entonces es muy fácil que dejen salir al niño con el pastor o en este caso mi esposa era la que iba casa por casa, hablaba con los papás, decían es que nosotros somos de otra religión, no es que nosotros la respetamos, no le vamos a enseñar al niño religión, le vamos a enseñar valores. Y les empezábamos a hablar acerca de cómo se han perdido valores a través de los tiempos. Y la gente con estos argumentos nos permitía traerlos. Pensaba yo ahorita en hacer eso cuando estaba escuchando la pregunta, decirle a hermano, hagámoslo acá, ¿cierto? No sé, después de lo de fundación, prácticamente hablar con un padre, bueno, ganárnoslo y que nos dejen traer un niño a la congregación es hacernos nosotros responsables de ese niño, ¿cierto? Y si el niño de aquí para arriba salió corriendo y se cayó y se raspó, los que respondemos somos nosotros. Entonces, bueno, orémosle al Señor. No sé si aquí al lugar de responder deje más inquietudes, ¿cierto? Pero que el Señor nos ayude a trabajar porque la niñez es carta blanca. Vea, hermano, usted evangeliza, usted tiene hermanos hasta de 5 o 10 años y todavía esconden la palabra de Dios, la Biblia. O usted un niño lo acaba de invitar a la iglesia y le da un tratado y sale con... Vean, los mismos niños nos traían más niños, contentos, esos llegaban con el trabajo manual, hablaban con el papá, hablaban con todo y a esa manera se abrieron muchas puertas. En los municipios se puede hacer así. Ahorita en las ciudades, bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar para contar una experiencia acá. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, una de las formas que pienso yo y que pues lo hemos hecho con mis hijos es enseñarle el hábito a ellos a evangelizar a otros niños. Amén. Y precisamente pues ellos tienen un campo mucho más grande que es su escuela, que es su colegio, ¿cierto? Allí pues cuento esto como experiencia, sobre todo con mi hijo grande, quien ha llevado sus trataditos al colegio y ha tenido la oportunidad de hablar con otros niños y predicarles a Jesucristo. De pronto uno de adulto, bueno, los que somos maestros, pues nos ingeniamos algunas formas, pero los que no, de pronto no están en ese campo y de pronto no ven como parte de un ministerio, como parte de un servicio en su ser, podemos capacitarlos y ellos entre niños se entienden más y se pueden explicar mucho más del Evangelio de Jesucristo. Amén. Muy bien. Siguiente pregunta para el hermano Jairo Grafe y cualquier panelista que desee responder.
La iglesia hoy en día está comprometida al llamado de ir a ser discípulos a todas las naciones. Es una pregunta. Si es sí, explique. Y si es no, ¿por qué no se está haciendo? Creo que la gran comisión no termina. No termina. Pienso que con el paso de los años, ya vamos a cumplir 80 años, de pronto esta fuerza, este furor de predicar ha menguado un poco. Ha menguado un poco en relación con lo que en un momento se pudo hacer. Pero todavía existe la necesidad porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Quiero, amado pastor, primero mostrar lo que dice Proverbios 27:18, donde anima que se haga la labor que el Señor de la viña quiere que se haga. Si lo podemos proyectar, los ingenieros que están manejando nos colaboren con Proverbios 27:18. Dice que el que se preocupa por los intereses de su Señor tendrá honra. Eso no ha pasado. ¿Por qué? Porque hoy, después de más de 2000 años, la necesidad e incluso es más grande que en el comienzo. A ver si lo leemos. Proverbio 27:18. Correcto. Ahí está. Dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces, ¿cuáles son los intereses del Señor nuestro? ¿Cuáles eran en el Antiguo Testamento? ¿Qué lo movió a venir a la tierra y cuál es su propósito todavía? ¿Qué es lo que más le interesa al Señor? Que la gente se salve. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo pecadores, porque el Señor vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy. Entonces, no hay prioridad más grande para el Señor. Al Señor le gustan estas hermosas construcciones, les gusta lo que hacemos, pero lo que más mueve al Señor es un pecador que se arrepienta. Y el que se preocupa por lo que le interesa a él es honrado. Y cuando leemos 2 Corintios capítulo 5, donde habla de que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ahora no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene, ¿quién nos reconcilió y nos encargó a nosotros la palabra de? Cada persona que se bautiza recibe un ministerio, pastor. ¿Sabe cuál? El de la reconciliación. El ministerio evangelista no es para todos. Y el ser apóstol o misionero no es para todos. Pero el tener el ministerio de la reconciliación es para todo el que ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Debido a eso, la misión no termina y hay que ejecutarla. Hay que hacerla porque se termina el día que el Señor se lleve la iglesia. Entre tanto que el día dura. Le pregunto al hermano nuevamente, la iglesia hoy en día está comprometida al llamado de hacer discípulos, ¿sí o no? Si es sí, explicar, y si no, ¿por qué no se está haciendo? No, es que sí está comprometida, pero no lo está haciendo porque el paso de los años la ha hecho pesada. Y remitimos esto o a ciertos grupos de la iglesia, pero no es así. Por eso le hice referencia de dos citas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, para mostrar que es un compromiso de siempre. Entonces, en esa respuesta
o con decirle eso, se le da respuesta a lo que usted pregunta, porque sí es compromiso de la iglesia hoy, pero tenemos que orientarlo que no es de ciertas personas, sino de todos nosotros. ¿Por qué no lo hacemos? Porque con el paso del tiempo, el peso de la iglesia hace que avance menos. Y los compromisos sociales, que los compromisos económicos, los compromisos intelectuales, hacen que la persona se comprometa tanto que ahora se preocupe uno tanto por uno, por los intereses nuestros y muy poco por los intereses de su Señor. Entonces, esa es. Muy bien. Estas preguntas son, vuelvo y repito, de toda la iglesia. ¿Qué panelista quiere ampliar la respuesta a esta pregunta? La iglesia hoy en día está correspondiendo al llamado de hacer discípulos en todas las naciones. Si es sí, explique, y si es no, ¿por qué no lo está haciendo? La Gran Comisión es una comisión continua, eso es permanente, eso no tiene vuelta de hoja. Pienso yo que ninguno diga que los tiempos pasados fueron mejores, porque nunca hablarás de esto con sabiduría. Sí. Sí es un llamado continuo y, en mi opinión, el trabajo se está haciendo porque la iglesia sigue creciendo. Sí, la iglesia sí sigue creciendo. ¿Qué es lo que a veces capto? Que los métodos sí son un poco diferentes, sí. Pero si ustedes que manejan más el internet y todo eso, se da cuenta que hay una gran cantidad de hermanos comprometidos, hermano. Les voy a decir por qué pienso esto. Un joven allí en San Miguel, lo envié para un congreso de jóvenes. Cuando él llegó contento y me dijo: hermano, yo pensé que éramos poquitos. Y yo le dije: no, hermano, usted estuvo en un congreso de jóvenes del distrito y no a nivel nacional. O sea, algo grande. Dios sigue obrando. Un hombre un día le dijo: Señor, solamente he quedado yo de los profetas y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: estás equivocado. Digo, tengo más. Cuando yo salgo aquí a Bucaramanga, hermanos, yo salgo con los ojos y las orejas así, los oídos, para captar todo lo que se hace, y déjenme decirle que yo quedo boquiabierto. Están trabajando, trabajan los jóvenes, trabaja escuela dominical, trabaja obra carcelaria, trabajan en los hospitales, trabajan en todas partes. Entonces yo creo que el trabajo se sigue haciendo, porque la iglesia es del Señor y Él en todas las generaciones sigue levantando hombres y mujeres comprometidos. Dios le bendiga. Amén. Bueno, última pregunta de las que se recopilaron en estos días. En contados minutos vamos a tener un espacio abierto para preguntas. Los hermanos que deseen acercarse al micrófono con confianza y hacer una pregunta de acuerdo al tema que estamos tratando de evangelismo. Entonces, el hermano Grafe y los demás hermanos también nos van a ayudar a responder estas preguntas de los hermanos. Vamos a abrir el espacio para 2 o 3 preguntas. Vayan analizando qué preguntar, qué inquietudes o dudas tiene usted. Relacionado con este tema o una pregunta, sobre todo preguntas. Bueno, la puede hacer en el momento que sea el espacio. Si a alguno le quedó de pronto alguna duda de las respuestas que se dieron acá, puede volver a preguntar similarmente para que sea aclarada la pregunta. Última pregunta para el hermano Jairo Grafe Bran. ¿Qué es realmente evangelizar en la práctica a una persona? ¿Qué es realmente evangelizar en la práctica a una persona? ¡Ay, bendito! Bueno, evangelizar en la práctica a una persona es lograr llevarle a ella el mensaje que se ha diseñado para la salvación de esa persona.
Yo puedo salir a evangelizar y solamente invito, o solamente entre un tratado y decimos evangelizamos. Realmente invitamos a la gente a la iglesia. Pero cuando la persona es orientada por la Sagrada Escritura a conocer el plan de redención y lo que el Señor hizo para ella, esa persona cuando logra recibir esa palabra ha quedado evangelizada. ¿Por qué? Porque la semilla del evangelio le llegó a su corazón y le abrió los ojos. Entonces quedó evangelizada. Amén. ¿Alguien de los panelistas quiere ampliar? Al final de las preguntas que haga la iglesia, le vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos al hermano Jairo para que dé una conclusión final acerca de este panel, de todo lo que hemos visto, como a manera también de enseñanza. Amén. Importante lo que dice el hermano Jairo, y con esa pregunta creo también que se genere como que no nos quedemos en el primer paso, porque a veces hablamos y creemos que con el solo hablar ya evangelizamos. Ese es el primer paso, pero la idea es que esa persona entre al proceso de ser evangelizada hasta verla en la iglesia. Entonces, si usted se mete en el corazón, en la mente, o se hace un propósito y dice yo voy a ganarme un alma, o como usted le quiera llamar, dice, no es la gana uno, es la gana el Señor, bueno, a través de mí, como sea. Pero procuremos que esa alma que nos queremos ganar termine aquí. Porque yo pudiera decir evangelicé 10, pero todos están allá. Entonces, evangelizar un alma es que esa alma termine aquí. ¿No les parece? Ese sería el propósito. Porque no importa. Descubrí en algún momento eso, me puse a visitar mucho, visitaba esta casa, iba allá y me ocupaba bastante, a veces un día entero, de verdad, de las 8 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche visitando. Pero vi que no me arrojó mucho resultado, entonces dije, no, voy a coger 4 familias, ¿sí? Y no la voy a soltar hasta, porque si cogía muchas, por ahí dice un dicho, el que mucho abarca, ¿sí o no? Y sirve para todo a veces, porque uno tiene una refana acá, ni hace bien una ni hace bien la otra. O una familia o una persona hablando. Entonces, no quiere decir que no, hay tanta necesidad que hay que tratar de suplirla toda. Pero si ya usted se mete en los pies de querer ver que un alma, usted le habló, entró al proceso, y por favor, hermano, si otro hermano ayuda, no lo estorbe. Porque es que a veces cuando alguien está hablando de un alma, no, ese déjemelo a mí. Y lo que dice el hermano, no, lo que dijo el hermano no se lo crea. Es así y así y así. Si todos nos unimos a ver resultados, a la final nadie se la gana solo. Todos aportamos con esa alma. ¿Sí o no? Así que busquemos tenerla aquí, en la iglesia. Ese es el propósito. Que no la dejemos allá, sino que termine acá. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tener un pequeño espacio para tomar la ofrenda en esta noche. Quiero invitar a todos los hermanos encargados, los jóvenes, de tomar la ofrenda en esta noche, puedan ir siguiendo. Mientras voy a dar unos anuncios y vamos a tener el espacio para las preguntas. Váyanse preparando los que ya por ahí se han acercado algunos, que tienen dudas, preguntas, entonces lo pueden hacer ahí en el micrófono. Y si la pregunta es pertinente con el tema que estamos tratando, se va a responder. Si no es pertinente, como dice la palabra, lo sacamos aparte y le explicamos la palabra o le explicamos el texto que quiere que le enseñemos. Entonces, todos los hermanos de la ofrenda pueden seguir rápidamente y queremos anunciar mañana a todos los jóvenes que están en la escuela teológica. Mañana tienen la gran evaluación a las 8 de la mañana. Ojalá no falte. El ganador de esta evaluación recibirá como premio la totalidad del campamento. Traer lápiz. El campamento vale 120,000 pesos. Entonces, los que asistieron juiciosos a la escuela teológica y les va muy bien en la evaluación, se llevarán de premio la totalidad del campamento. Entonces, me parece un buen incentivo a todos los jóvenes que han venido a las 8 de la mañana. También, hermanos, queremos invitarlo para que no se pierda mañana. Sigue el programa, sigue el evangelismo, siguen las misiones. Mañana tenemos el tema en la mañana, artículos de fe.
Vamos a tener un tema muy bonito en la mañana. En la tarde habrá evangelismo a las 2 de la tarde. Los van a acompañar la directiva de misiones, van a salir. Y a las 5 de la tarde la clausura. Qué bueno que usted pueda traer un amigo, invite al hermano que poco viene de pronto en la noche. Vamos a tener un tema también muy especial, servicio y compromiso con Dios. Realmente el compromiso y el servicio es para el Señor. Entonces les esperamos a todos los hermanos el día de mañana. No nos perdamos este programa maravilloso que Dios, que es el primero preocupado, el primer interesado en esto de las misiones, pero también la ha delegado a la iglesia que participe de este trabajo honroso. Es un privilegio poder servir al Señor, poder evangelizar, poder hacer la obra de Dios. Y estamos recordando, hermano, la semana bíblica vacacional. Ya se nos acerca, del 19 al 26 de junio. Predicador invitado será nuestro hermano Álvaro Torres. Invitamos a todos, ahí están los temas: el reino de Dios establecido, el reino de Dios entre nosotros está, cómo pertenecer al reino de Dios, el reino de Dios en mí. Estemos orando por este programa maravilloso y también por el campamento. Todavía hay espacio para inscripciones del campamento. Pueden acercarse allí a la mesa, anotarse y programarse con tiempo, porque es necesario hacerlo con orden. Amén. Vamos a continuar mientras ya los hermanos están terminando. Vamos a permitirnos que los hermanos de las preguntas puedan acercarse aquí a la primera banca, se puedan sentar allí para que estén listos para la pregunta. Entonces queda el espacio abierto para que siga el hermano que desea preguntar acerca del evangelismo, acerca de las misiones. Diga su nombre y da la pregunta. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi nombre es Luis Fernando Carreño y la pregunta tiene que ver, o el pensamiento es: hay un activismo, pero ¿hay efectividad en el trabajo que se realiza? ¿No? Es decir, si hay bastante programa a nivel como general, pero individualmente ese trabajo de sembrar la palabra se realiza, ¿o en qué porcentaje? Porque la preocupación es: ha crecido la iglesia, pero se hace como, no se ve que avance en esa curva de crecimiento que presentaba en el comienzo. De pronto es eso, que mientras 2 convertidos en el primer año de la iglesia en Colombia daba lugar a otros 2 o se multiplicaba por 3 en un año, hoy en día, con el número de cristianos que hay, miembros de la iglesia, el crecimiento lleva esa misma curva, esa misma pendiente, o se ha estabilizado, o por el contrario decrece. Les dejamos la pregunta a los panelistas. Mano, tiene 5 minutos para responder. Bueno, hay una palabra que estuve estudiando que tiene que ver con el hedonismo. No sé si alguno la ha escuchado. Hedonismo, que tiene que ver con la escasez del placer hacia las cosas pequeñas. A veces la programación nos detiene solamente cuando hay eventos masivos grandes y creemos que solo así hay resultado. Eso hace que se impacte en el momento, y hay impacto de hecho, pero a veces se generan pocos resultados, ¿sí? Entonces sí puede haber en algunos casos activismo, de que hacemos cosas masivas, los números con cantidad, tuvimos tantos, pero en la práctica, o sea, en el resultado no quedan suficientes personas como parece. Hicimos una campaña con 1,500, pero luego ¿cuántos se bautizaron? Es eso de hedonismo, querer grupo grande, querer predicarle a mucha gente, pero creer que ya Dios no puede hacer la obra en las cosas pequeñas, que evangelizando a una persona. Si todos nos dedicáramos como grupo a evangelizar realmente sin pensar, bueno, le toca al comité de misiones, le corresponde al comité de evangelismo, digámoslo así, y todos nos pusiéramos a hacerlo, tendríamos más resultados que hacer grandes eventos, porque los eventos para mí, y lo digo porque los hemos hecho, y los hacemos desde lo distrital, los hemos hecho en los jóvenes, los hemos hecho en misiones, pero para mí los eventos son como un postre de un almuerzo. Es algo rico, pero no es lo que sostiene, ¿sí? Lo que sostiene es lo que hacemos en la práctica día a día.
El evento nos ayuda a mirar, estuvo bonito, esto no fue bien. Pero sí creo, hermanos, que hay un poco de activismo y le quisiera mostrar más bien y decir emotividad y un poquito de hedonismo, querer estar en lo masivo, en lo grande. El Señor no era hedonista. Le dimos alimentación a 5,000, ahora vamos a alimentar 10,000. No, luego se fue a estar solamente con los 12, ¿sí? Porque Él no sufría de eso. Porque nosotros sí, yo lo digo por mí, a veces sufre uno de los números. Uy, tuvimos tanto, ahora vamos a tener tanto. Y siempre estamos diciendo eso, pero ¿cuál es el resultado? ¿Sí? O sea, ¿qué pasó con eso? Hay jóvenes que van a un campamento, hablan muchísimo, allá se goza y todo, y a los 3 días ya pasó. Y los papás se preguntan, hombre, hice la inversión. Bueno, algunos quedan, pero la mayoría solamente fue ahí de ese momento. Lo digo también en la práctica del evangelismo, ¿sí? Contestando la pregunta, no sé, hermanos, si a veces sí hay mucha actividad, pero hay poco resultado. ¿Queda satisfecho, hermano, con la pregunta, la respuesta? Muy bien, la idea es esa. Tiene 2 minutos, si alguien quiere ampliar esa respuesta, 2 minutos. Aló. Bueno, yo creo que también a la medida que la iglesia va creciendo, también las necesidades van cambiando. Estoy completamente de acuerdo con lo que el hermano Danilo dice, pero al principio la necesidad de la iglesia solamente era predicar el evangelio y ojalá que nunca cambie esa necesidad. Pero a la medida que la iglesia crece, se tiene que atender otras necesidades, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros? Yo que salgo con ganarme, en algún caso, 10 hermanos y hasta los bautizo y pierdo después 5. También tenemos que aprender a cuidar, ¿cierto? Los que están acá. Entonces, muchas veces el trabajo se ve reflejado en eso. Si usted me permite ponerle un ejemplo, por lo menos el crecimiento físico de nosotros, el hermano Mauricio a los 15, 16 años ya medía 1,80 y piquito. A los 18 y 9 ya iba en 1,86, ¿cierto? Y quisiéramos que siguiera creciendo, pero es que todo tiene un momento. Ahora con el tiempo me voy encogiendo. No, sí, las personas a la medida que envejecen se encogen un poquitico, ¿cierto? De pronto crezco hacia lo ancho. Ya me casé, ya empecé de 60 kilos, pasé casi a 90, aunque no parezca, ¿cierto? Entonces creo que son etapas y eso nos ha llevado hasta reformas internas dentro del mismo consistorio a que cambien algunas cosas, porque ahora hay que tratar la iglesia de otra manera. Claro está que si la responsabilidad de cada creyente después de salvar no es solamente venir a ocupar un puesto, sino venir a ganar almas y a adquirir este compromiso de ser evangelistas, pues vamos a seguir viendo este crecimiento, pero bueno, Dios nos ayude. Yo creo y estoy convencido que estamos a las puertas y ya estamos cerca de que el Señor venga. Debemos afirmarnos cada vez más también en el camino del Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué otro hermano tiene una pregunta? Puede pasar su nombre y la pregunta a los panelistas. Dios les bendiga. Mi nombre es Luis Alberto González León. Pues son 2 preguntas cortas. En general, pues no todos tienen la capacidad de hablar pues con una persona directamente por pena, por muchas cosas. ¿Y cuál sería específicamente? Pues yo pienso que la mejor forma es el testimonio, o sea que ustedes abarquen algo más específico de eso. Y la otra es, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación exactamente? Mire, nosotros consideramos de que cuando logramos compartir lo que hemos recibido, podemos como cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. El mundo entero está bajo las tinieblas, las influencias del mal. El hombre pecó y quedó echado, destituido. Entonces, la persona que ha nacido de nuevo, se le ha encomendado, ese que está peleado, que está lejos, que desconoce el amor de Dios, habla con él para que él pueda reconciliarse con Dios. Ese es el ministerio de la reconciliación, que la persona pueda hacer un trabajo de tal manera que aquel que está lejos pueda ser hecho cercano por la sangre de Cristo. Queda respondida la primera pregunta, falta. Respondió la segunda, la primera. Mire, hermano, yo he sido muy tímido. Imagínense que cuando estaba muchacho en la iglesia, decían, bueno, vamos a decir versículos. Se acostumbraba a que todo el mundo decía un versículo. Y yo repasaba y el versículo tenía ahí. Cuando me levantaba a decir el versículo, se me olvidaba todo.
me llamaban a testificar y no podía, no era capaz. Recuerdo la primera vez que prediqué, escribí todo en una hoja y ese día el abanico voló, hizo volar la hoja. Yo busqué por allá la hoja. Aparte de lo tímido, asustado. Oiga, miren, hermanos, estas personas que no tienen facilidad de hablar, eso es lo que uno cree, pero se hace al lado de alguien que sabe y va y escucha, esa persona cuando menos pensemos está haciendo un gran trabajo. Porque cuando la persona comienza a hablar hasta se sorprende, yo no sabía, porque comenzó a hablar, no, que es que mire que Cristo, que y Dios comienza a darle palabra y a darle. Y al último, esa misma persona tímida termina sorprendida, ¿no? ¿Y cómo lo hice? Entonces realmente esas personas que hemos sido así como tan miedosos, tan tímidos, nos permiten hacernos al lado de alguien que sabe, y eso es bíblico, que el buey viejo pudiera ayudar al otro nuevo, y eso es importante aún en este campo de la evangelización. Muy bien, creo que quedó bien respondida la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué hermano o hermana desea preguntar, jovencito? Dios le bendiga. Mi nombre es David Santiago. Y mi pregunta sería, aparte de evangelizar a las personas, ¿cómo se puede, qué métodos hay que hacer para evangelizar a un brujo? Bueno, panelistas, los niños preguntan cosas muy interesantes. Bueno, corto, yo evangelicé uno sin saberlo. Llegué a la casa, empecé a predicar, la esposa me empezó a recibir, él pasaba derecho, entraba al cuarto, ni me miraba, me saludaba. Bueno, yo traté de ser muy amable, lo que hemos venido hablando acá, ética del evangelista, siempre ser muy respetuoso. Con el tiempo, él empezó a recibirme y empezó a escucharme. Y cuando empezó a pasar el tiempo y la gente se empezó a sorprender, y yo vine a saber, fue tiempo después, que la gente me decía, vea, él es el que reza los granos, él es el que hace una cosa, él es el que buscamos para esto y para lo otro, y lo está escuchando de verdad. Y yo me quedé como que la inquietud, y un día él me hizo una pregunta, y me preguntó algo similar acerca de que él pedía a santos y a cosas, y le respondían. Entonces yo le empecé a hablar acerca del nombre de Jesucristo, y así le vea, solamente en el nombre de Jesús, la Biblia nos habla acerca de esto, si usted lo hace en el nombre de Jesús, mire qué respuesta le da. El Señor me permitió casarlos porque vivían hacía casi 40 años en unión libre y al otro día poder bautizar esa pareja de ancianos. Y hermano, usted lo escuchara hablar, el día que me fueron a despedir a mí de esa congregación, ese hombre se paró y decía de qué manera oraba por nosotros, lo que el Señor le había mostrado y el deseo. Hermano, él predicó con tanto corazón, con tanto sentimiento, que eso es la obra de Dios. Vea, usted no tiene que llegar a reprender demonios, ni espíritus, ni a decirle Satanás, sale. No, abre la palabra de Dios, que la palabra de Dios hace y quita y saca todo lo que él tiene que hacer. Amén. 2 minutos. ¿Dónde están? La palabra del Señor dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, el Señor no hace distinción. Una de las cosas que yo aconsejaría es esa imagen o sea, porque uno de pronto sabe que es brujo, pero no ir con esa mentalidad de que, uy, es el brujo. No, es un alma que necesita de Cristo. Sí, lo mismo que usted le habla a su compañerito en el colegio, igualmente a él, mire, amigo, le regalo un tratadito. El problema que tuvo Israel cuando enfrentó a Goliat, precisamente fue eso. Ellos miraron quién era, miraron su estatura, miraron todo eso. Pero David lo miró de otra forma. David dijo, no, este es un hombre que es enemigo del pueblo de Dios y yo vengo es en el nombre de Jehová de los ejércitos y listo. Sí, no más, un incircunciso más. Así que es importante. Yo le recomendaría, o pienso, no irse asustado porque es un brujo, no, es un alma que necesita de Cristo. Señor, en tu nombre le voy a predicar el evangelio. Amén, muy bien. El hermano se levantó primero. Siga, hermano Saúl, y después le damos las últimas 2 preguntas. Siga, hermano. Las 2 últimas preguntas y le damos el espacio al hermano Jairo para que haga una conclusión. Si no es dictar cátedra de Biblia para evangelizar,
¿qué otros puntos debe tocar principalmente el evangelista para poder, al llegarse a la gente, acercarse a él y que no sea necesariamente dictar primero cátedra bíblica? En Barranquilla, el hermano Álvaro y el hermano Celestino crearon la escuela para misioneros. Esa escuela comenzó hace como unos 3 años y medio atrás. Dios nos permitió hacer parte de esa escuela hasta ahora que vinimos aquí hace un mes. Todos los misioneros pasaban por la escuela, los que han salido en estos 3 años. Ahí llegaban a Barranquilla y 4 personas, el hermano Celestino, el hermano Fernando Sierra, Isaac Gutiérrez y este servidor, nos encargábamos de atender la escuela. Logré conocer algo de primera mano en Centroamérica, sobre todo en El Salvador. La obra en El Salvador ha tenido un desarrollo muy poco. La obra en El Salvador la empezó Edgar Quintero y realmente se hizo muy poco. Luego llegó Jimmy Pavón, tampoco, y ahora está Carlos Bravo. Pero como yo conozco la obra porque visitamos varias veces ese país, hay lugares donde no necesariamente necesita usted llevar la palabra, hablar y pararse en una esquina, no, porque El Salvador, en El Salvador, San Salvador, capital de El Salvador, no. Entonces, como yo conocí el caso, le dije a Carlos y a la familia, vea, no necesariamente lleguen a San Salvador a predicar en los parques y en las calles. Consígase una casa y siempre salga con su esposa, vayan caminando, frecuenten un lugar donde compren los granos, donde compren las cosas y sean como somos. Y no necesitan decir nada. Duren así varios meses que la gente los vea dentro de cierta área. El que le vende la carne o algo, algún día le pregunta, oiga señor, ¿y de dónde es usted? A mucho honor, colombiano. Bueno, y lo vemos que sí, pero ¿a qué se dedica? No, yo soy predicador del Evangelio de Jesucristo. Entonces, esa manera, claro, porque, y eso pasa, el muchacho vino a la asamblea de la de que hicimos en febrero, y me encontró, dice, Grafe, ¿cómo le parece que lo que ustedes nos enseñaron funcionó? Porque es que la gente se da cuenta que algo hay en esa pareja. Y no necesariamente hay que abrir un salón, hablo del extranjero, que son $1000 para saber que nadie se va a reunir. Yo no hago eso si regreso al campo. Yo lo que hago es lo que le estoy compartiendo, porque eso funciona. De tanta gente que uno, buenos días, mucho gusto, ¿cómo le va? Por favor, señor, oiga, ¿y dónde preparan esto tan delicioso? ¿Qué cosas tan buenas? Pero si el que va a evangelizar le va poniendo pero a todo. Si llueve le pone pero, si hace sol le pone pero, si el plátano es grande le pone pero, si es pequeño le pone pero. No, ábrase y elogie las cosas buenas de la cultura. Oiga hermano, esa gente comienza, oiga, ¿y usted qué hace? Usted puede venir a mi casa y así se hace una obra. Lo digo con experiencia y me lo dijo el misionero que vino ahora, Carlos Bravo, que vino de El Salvador. Funciona, claro que sí funciona. Amén. Muy bien. La última pregunta y va a preguntar también. Listo. Señor les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Roger Cano. Quiero hacer una pregunta, es una inquietud. Y es más que todo un consejo acerca de, bueno, una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo y es acerca de una enseñanza que escuché de un pastor muy conocido a nivel internacional. Él habló acerca de que el joven que aprende a predicar y se sube a un altar, a un púlpito, antes de ganar un alma, va a querer siempre púlpito. Quiero saber qué tan cierto es y si ustedes tienen un consejo para esto, ya que realmente a mí como que si eso es cierto es preocupante. Bueno, hermano, se me despertó el espíritu de hablador. ¡Ay, bendito! Me parece interesante lo que usted comparte.
A veces nosotros los predicadores tenemos algunas experiencias y creemos que así es todo. Yo no puedo decir por experiencias personales que todo es así. Por ejemplo, decimos que los que no abren obra aquí en Colombia no pueden ser misioneros. Eso lo manejamos a nivel incluso del honorable consistorio. Pero Julio Ginás viajó hace 3 años a Argentina y no abrió obras en el distrito número 8. Y es un excelente misionero, Julio Ginás. Lo digo con experiencia porque también nos regaló Dios ir a ese país. Entonces, no es siempre como uno cree. ¿Cuántos muchachos hay aquí que no se pueden ganar un alma y están luchando por salvarse en ellos mismos? Y de pronto se le da a Dios por ponerlo a predicar y hacer cosas que él mismo no espera. Hermano, yo no creo que yo haya ganado almas y quizás no fue ni el interés mío. Uno de muchachos como que no está interesado en eso, ¿no? Pero hermano, Dios lo sorprende a uno. Así que juventud, yo no sé hasta dónde ha ganado o no almas, pero usted tiene un potencial muy grande que Dios le ha dado. Y lo que viene va a ser muy grande para honrar al Todopoderoso. Así que créalo, y Dios lo va a usar con poder de manera extraordinaria. Amén. Última pregunta. Sé que habrá más preguntas, entonces después del culto, otro día lo invita a almorzar o a comer y le puede preguntar. Amén. Entonces, última pregunta para dar el espacio al hermano Jairo Grafe, que va a hacer la conclusión. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Víctor Manuel Soto Ortiz. Pues a mi familia llegó el evangelio desde muy chicos y llegaron pues como 2 corrientes, ¿verdad? La de la iglesia pentecostal y también como la trinitaria. Entonces, claro, llegan las 2 y algunos siguen allá y yo he seguido acá en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno comportarse con ellos y cómo seguir también pues conviviendo, ¿no? Con ellos y bueno, y Dios se encargará de todas las cosas. Pues el hermano Jairo nos decía que en el extranjero de pronto ya se miran las cosas de pronto un poco diferente. En sí la pregunta, hermano. Bueno, o sea, cuando uno llega el evangelio, lo que en sí se proyecta es la salvación, ¿verdad? Cierto, se proyecta la salvación. Entonces, bueno, más o menos eso, más o menos cómo se maneja eso. ¿O dónde van ellos también? ¿O dónde vamos, cierto? Sí. ¿Los panelistas han entendido la pregunta? O sea, lo que hermano dice, el objetivo principal es que yo les dé el evangelio. El cómo comienzo puede variar, pero la Biblia dice hay que predicar todo el evangelio a todo el mundo. O sea, hay que predicarlo todo, ¿cierto? A toda criatura. Entonces, el fin es ese. Entonces, en la medida en que se tome esa confianza usted, nunca se rinda de llevarle la salvación, ¿sí? Es decir, no hay que rendirnos. Yo le diría al hermano, no hay que rendirnos, porque la idea es que la persona tenga todo el evangelio. Amén. De pronto en el momento no se lo puedo dar todo, precisamente por lo que estamos hablando. Primero vamos de a poco, como dijo el hermano Jairo en esa experiencia ya en Salvador. Eso también puede pasar en una casa, ¿sí? Porque es lo que dice el hermano, en un condominio donde usted llega, donde usted vive. Me llamó mucho la atención lo que el hermano Jairo dice sobre el que uno no le ponga pero a las cosas, porque a veces hay hermanos que llegan a una casa, le ofrecen un tinto, le ofrecen algo, y perdónenme lo diga, he salido con hermanos así, y de unas comienza a decirle a la persona, ¿tiene azúcar? Bien, hermano, yo digo así, eso es algo mío. El misionero debe tener estómago de gamín. Sí, seguro, porque hay cosas que usted le van a ofrecer, perdóname y lo diga así, ¿sí? No estoy ofendiendo a alguien así, pero lo digo así porque a veces uno le ofrecen cosas, a la esposa le ofrecen cosas, mi esposa lo aprendió.
De pronto a veces en pocillos aún o vasos inadecuados para usted. Y la persona lo está mirando así a ver qué cara hace. ¿Sí? Porque la persona quiere saber quién es usted realmente con lo que le ofrece. Entonces a veces hay que mantener esa prudencia. Y créame que es una estrategia muy buena, reciba. Por ahí a mí me llamaban, yo no soy tintero. Y siempre el vecino me llamaba, venga pastor, tómese un tinto, pero yo por él lo hacía. Y ese tinto bien amargo, pero oiga, cómo le quedó de rico. Hay que hacerlo, porque uno en fin se va a ganar un alma. Pero uno comienza a arrugar la cara. Yo hasta mi hijo está por ahí, yo lo enseñé, porque mi hijo no es sopero. Él llegaba a una finca y yo le rogaba a mi hijo, yo le decía, mi amor, yo sé que a ti no te gusta la sopa. Sí, yo le decía, pues llegamos a la comida. Por favor, cómase lo que pueda, órele al Señor y no vaya a hacer mala cara, ¿sí? Por favor, se lo pido, padre. Se lo suplico, yo le decía a mí. Ahí está él, se tomaba y aprendió a tomar sopa. Gracias a Dios. Se los bendiga. Muy bien, vamos a ir ya declinando, vamos a escuchar, hermano Jairo, aprovecharlo, unos 10 minutos que nos dé una conclusión final sobre este panel y agradecerle a todos los hermanos y amigos por habernos acompañado. No se vaya a ir, vamos a escuchar la conclusión y al final oramos y cantamos a Dios. Bueno, gracias a Dios porque nos regala esta oportunidad de poder compartir los pensamientos que han oído respecto de el evangelismo. Creo firmemente en que hemos logrado avanzar, pero si Dios, que nos ha llamado a esto, a través de su palabra nos permite vincular más la iglesia al trabajo, los resultados van a ser mejores. El año pasado hicimos una encuesta a nivel nacional. Yo personalmente llamé a todos los distritos para hacer una encuesta nacional acerca del evangelismo. Nos dimos cuenta que alrededor nuestro hay mucho que hacer, porque por ejemplo el evangelismo en hogares geriátricos, es que se llama para ancianos, poco lo estamos haciendo. El evangelismo en medio de las fuerzas militares y de policía, poco se está haciendo. El evangelismo en clínicas y hospitales, lo hice porque Dios me regaló, me nombraran ser el coordinador nacional. Nos reunimos con el jefe, que era el hermano Edilberto Ortiz, el hermano Celestino Forero, y comenzamos a darnos cuenta que realmente hemos hecho mucho, pero nos estamos, no digo durmiendo, pero sí nos hemos descuidado en muchas áreas que tenemos que evangelizar. Y no es que hoy la iglesia esté peor que ayer, no, el Señor trabajaría mal, pero Él dice que Él la lleva a la perfección el que la comenzó. Me refiero al compromiso nuestro, porque no es que uno se aleje de Dios, pero sí descuida ciertas responsabilidades. Sí descuida ciertas responsabilidades. Ahora que estamos haciendo el trabajo en 10 frentes, gracias a Dios por el evangelismo en medio de los universitarios, misión estudiantil se llama ahora, misión estudiantil. Bueno, el año pasado Dios me permitió dirigir ese programa, misión estudiantil. Pero note usted que pese y a que la iglesia se ha volcado en todo el país, lo que estamos haciendo en las universidades es muy poco. Y tenemos universitarios en todo el país. En todo Colombia nuestros jóvenes están en las universidades. El problema es que logremos despertar en nuestros jóvenes el compromiso con el Señor, de que ese es un escenario en el cual hay muchos para ganar. Amén. Y nos hemos dedicado este año a incentivar no solamente ahí, sino en todos los frentes y en todas las iglesias con el pastorado y líderes de misión, para que vuelva ese despertar aún en nosotros los pastores,
de poder salir a hacer esta misión, de preparar el personal para que ellos logren hacer el trabajo. Me sorprendió un hombre que se llama José Correa, es un hombre ya anciano. Él fue misionero en Bolivia, me invitó a que lo visitara. Él está en el distrito 4, en un lugar que se llama El Japón, y yo fui a una semana misionera. La esposa de él se llama Amanda, y almorzamos después de una tremenda dominical. Cuando lo veo que es que con una maletica y con unas cosas, le digo, hermana Amanda, ¿para dónde va el hermano José? Dije, hermano, se va a evangelizar con un grupo de muchachos. Le digo, el hermano José. Oiga, y yo soy mucho más joven que él y no hago eso. Salía con un grupo de hermanos con una maletica llena de literatura a repartir, enseñar. Yo dije, gloria a Dios, porque yo que soy más joven no hago eso. Pero qué bueno que la misión no se ha concluido. Hoy usted aquí en este lugar puede nuevamente decirle, Señor, yo necesito comprometerme con las misiones. Este es un compromiso de todos. Si quiere, lea detenidamente lo que les compartí hace un momento, en 2 Corintios capítulo 5. Léalo detenidamente y se va a enterar que usted tiene un ministerio muy grande. Se lo voy a leer antes de concluir. Como dice el texto, esto nos está ayudando para que la iglesia podamos estar más comprometidos con el trabajo que el Señor nos ha puesto. A partir del versículo, a ver, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En base a esto, hemos procurado que la iglesia en general pueda ejercer este ministerio de compartir en su trabajo. Puede que usted no tenga tiempo para salir el sábado, el domingo o X día, pero es que en el contexto donde usted está puede hacer un trabajo enorme, grande. Una sierva se ganó un general porque allá donde estaba, en ese contexto, le dijo a la esposa del general: yo conozco quién puede hacer algo por el general. Ese general fue tocado porque hubo alguien que era cercano y le compartió esta palabra. Estoy seguro que si eres médico y trabajas en la clínica, otros compañeros de medicina van a conocer al autor de la vida. Estoy seguro que si eres educador en la universidad, otros compañeros van a conocer al Dios de la ciencia y del poder. Estoy seguro que si eres ingeniero civil, mientras estás haciendo los cálculos estructurales rodeado de compañeros, otros ingenieros van a conocer al que está haciendo lo que Abraham decía,
que él esperaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si de pronto eres una persona que hace oficio de panadería, ¿cuántos podrán conocer al Señor ahí en la zapatería, en la panadería, en el taller de costura, de modistería, de carpintería? ¿Allá donde estás? Allí en la calle donde vives, puedes hacer un gran trabajo. Ese ministerio no le exige a usted un tiempo determinado, no le exige a usted X días, sino que le permite llevarlo a cabo en el lugar donde usted se encuentre. Porque ahí donde está hay gente que no conoce al que es desde el principio. Y quisiera terminar diciéndoles algo. Aunque no sepas predicar y de pronto no seas lleno del Espíritu Santo y no sé, hay un programa que estamos haciendo, compañeros, se llama Operación Cornelio. Consiste en que ahí en la cuadra donde usted vive puede reunir la gente en su casa, sus vecinos. La hemos hecho en varias ciudades después de que regresamos del extranjero. La hicimos en Bogotá, la hicimos en Barranquilla y la vamos a hacer aquí. Es algo sencillo, es para que usted lleve a cabo el ministerio de la reconciliación. Hagamos de cuenta que yo vivo acá, esta es mi casa, esta es mi acera y esa es la otra. Y aquí en esta calle el único que conoce al verdadero soy yo. Entonces, si en la iglesia hay 100 creyentes, o 50, o 500, o 1000, y cada uno en la cuadra que vive quiere desarrollar este sencillo ministerio que es dar a conocer lo que el Señor le ha dado, aunque usted no sea un predicador, puede. Uno fija, en este caso mi amado director local, habla con mi compañero, mi hermano Armando Calderón, y fijan una fecha. En un mes, un miércoles, será Operación Cornelio. Antes de eso, la iglesia se prepara. Buenos días, ¿cómo está? Buenas noches, vecino, que esté bien. Y y ya es el miércoles. Entonces, el domingo por la tarde, vecino, lo invito el miércoles en la noche porque tenemos una reunión en mi casa. ¡Culto! No, no es un culto. No vamos a tomar, tomémonos un tinto, seamos amigos. Ah, bueno, vecino. Y al uno, al otro, y toda la cuadra, un tinto. Entonces, cuando ya llegue el miércoles y la reunión va a ser a las 7, usted salió después del mediodía. Aló, vecina, buenas. No se olvide la reunión de esta noche, vecino. Lo hemos hecho. La persona se prepara en su casita y no hay necesidad de que vaya un predicador. El jefe de la casa o la señora convertida organiza las sillitas y todo ahí, y llegaron los vecinos, preparó el cafecito o el chocolatico, no sé, y es fácil, se coloca usted de pie. Buenas noches, vecinos, qué alegría poder tenerlos en esta hora con todos. Ustedes me han visto, pero no saben cuál es mi nombre es Jairo Grafe. Quizá nos hemos visto hace un año, 2, 3 que vemos aquí, pero nunca hemos compartido. Para nosotros es una alegría. Ella es mi esposa. ¡Mami! A los vecinos, buenas noches, vecinos, bienvenidos. Soy Mariela, soy Marcos, bueno, cualquier cosa. Y luego él le permite que cada uno diga su nombre, casi parecido a la Refán, pero esto es diferente, en el sentido de que él no tiene un mensaje bíblico, por decirlo así, pero sí tiene lo que decía el pastor. Él dice, mire, quizá ustedes nos han visto que salimos en la noche, los domingos, nosotros asistimos a una iglesia a adorar a Dios. Y le voy a contar por qué lo hago. Resulta ser de que yo, y habla de lo que él era antes y de lo que Dios hizo en la vida de él. Vean, hermanos, llevamos más o menos haciendo este programa como unos 7 años. Y los resultados son tremendos, porque la gente, sin uno orar ni cantar, dice, oye hermano, y usted no puede cantar. Yo conozco una canción evangélica que dice, alabaré, alabaré. Ah, usted se la sabe. Yo también, pero si usted quiere la cantamos. Termina ese poco de amigos cantando. Porque algunos quieren cantar y no se la saben. Pero al fin y al cabo, y dicen, hermano, y usted no puede orar por nosotros. Ve, hermano, lo que digo es verdad.
Hay noches donde reunimos en Barranquilla más de 1000 amigos, porque aquí se reunieron otros, allá otros, y esa noche toda la iglesia realizando su operación Cornelio para llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Dios le bendiga. Hay que hacer una tarea y Dios le ha permitido que usted haga parte de esta gran tarea. Dios le bendiga, hermanos. Bueno, un saludo para todos los hermanos y amigos. De verdad que nos sentimos muy felices por que ustedes están aquí en este lindo panel. Un saludo para el hermano Jairo. De verdad, si ya tiempecito no lo veía. Bienvenido aquí en este lugar. También un saludo para todos los miembros del directivo de evangelismo distrital. Son ellos bienvenidos y gracias a Dios por su trabajo. También por la directiva de evangelismo que ha hecho este trabajo muy bueno. Gracias a Dios por todo esto. El hermano Jairo decía que sí se está haciendo el evangelismo y a veces no se ha alcanzado lo que uno quiere, pero de todas maneras se está haciendo en Colombia. Y en cada iglesia también hay directivos locales que lo están haciendo. Pero a veces hay un factor, y es que, por ejemplo, los directivos distritales, ellos trabajan, hacen sus planes, y todo esto, y también los directivos locales, y se hacen planes para la evangelización, a veces en los parques, y también se les sugiere lo que dice el hermano Jairo con respecto al evangelismo que se debe hacer. Yo a veces hay una masa en Colombia que es grande, pero desafortunadamente hay muchos factores por el cual esa masa no se mueve, porque de todas maneras, aunque los directivos locales y distritales trabajan, pero hay veces las otras directivas de la iglesia que viene de esa masa, de ese pueblo grande, a veces no funciona. Porque solamente lo hacen, obviamente ellos son los que tienen que hacerlo, porque son la directiva de evangelismo. Pero hay un factor también casi en toda la iglesia en general. Yo creo que debido al afán, que el hermano mencionó esto, el afán que se ha tenido en el mundo y es que no se lee la palabra. Hace falta conocimiento. Y el conocimiento de la palabra nos impulsa a cuidar nuestra salvación. Y nos impulsa también del gozo que tenemos de ella, hablar. Ese es un factor que es decir, que evita de no se predica porque no se lee la palabra. Si uno leyera los evangelios, las palabras que dice Jesús, realmente eso mueve mucho el corazón de la persona. Pero como no tiene tiempo, entonces allí ese es uno de los factores que opaca ese movimiento de las masas. Y esa masa, al no tener conocimiento, no habla. Y como si fuera poco, algunos que no hablan por no tener conocimiento, o quizás por el tiempo, hay otro factor, y es hay veces el mal testimonio. Porque se espera que en cierto hogar aquellos hogares hablen la palabra, no solamente que hablen la palabra, sino que no viven la palabra. Y ese es un factor realmente
porque imagínense, quien debe ganar almas no solamente es los directivos, es el hogar, cada hogar en su sitio. Es la masa que tiene que decir. Es la oveja que trae cordero. Es el creyente. Todo creyente debe traer almas. Debe traer un cordero delante de él. Y no lo hace porque quizás a veces las cosas como se vive, quizás le da pena. O puede suceder también que cuando él va a decirle algo a alguien, estamos aquí entre hermanos. Aquí estamos entre hermanos. Y cuando va a decir algo, es posible que el vecino, el otro, cuando alguien le hable del evangelio, entonces se acuerda del buen testimonio, del lindo matrimonio, perdón, del lindo testimonio que su vecino tiene, y eso le impulsa para buscar. Pero de pronto hay otro que se acuerda del mal testimonio y no acepta. Esos son cosas, son factores por el cual realmente las personas no llegan. Pero yo sí creo, hermano, que pudiéramos de verdad con este panel que hemos escuchado, que hemos tenido, las inquietudes de cada uno de los hermanos, eso nos puede impulsar. Hay veces que hay un hogar que el esposo no es capaz de ganar a la esposa que es inconversa. Y también a viceversa. La esposa no puede ganar al esposo. No lo gana. A veces el esposo o la esposa sí cree en Dios y cree en una salvación. Y más bien busca otra denominación. Cuando viene a ver, él viene a la iglesia pentecostal y el otro se va para allá. Si organizamos bien las cosas en esto, realmente las recomendaciones lindas que hemos escuchado las podríamos tener. Tenga la bondad de estar en pie y vamos a orar en este momento. Y gracias, hermano. Yo creo que el hermano Jairo lo podríamos tener por acá otro día con otro panel. Y también los hermanos que podríamos organizar esta parte. Vamos a orar, levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor por esta gran bendición que hemos recibido en este momento. Soberano Dios, te honramos, te damos gracias a ti. Señor, tú eres fiel y eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Esperamos en ti siempre que nos ayude con tu gracia y con tu poder, oh Dios. Te honramos, te glorificamos. Yo creo que podríamos darle un aplauso al Señor de la gloria. Dios le bendiga. Amén. Y Dios le guarde. Salúdense, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos. Amén. Sí, amén.